Está conectado a Radio Universidad, órgano oficial de la Universidad Candegave de Homeopatía, Distance Learning University, creada para la difusión de la medicina homeopática y de las actividades docentes y académicas de nuestra universidad. La siguiente emisión es a la vez un foro de enseñanza y un intercambio continuado de informaciones altamente calificadas. Centralizará toda la investigación médica homeopática a la que se puede acceder en cualquier momento, de acuerdo con las necesidades de tiempo y lugar individuales. Bienvenidos a Radio Universidad. Editorial. El recordado David Bohm, quizás el físico más importante del siglo XX, de finales del siglo XX, creó un modelo del universo llamado holoverso, donde los órdenes explicaban su característica holográfica. El orden desplegado o explícito de los acontecimientos, donde las distintas partes parecen solo estar ligadas por un agregado algebraico, y el orden implicado o implícito de los hechos, en el que el todo reúne a las partes haciéndolas participar de una información indivisa. También la onda o el corpúsculo de luz, la incertidumbre de Heisenberg, las partículas gemelas de Bell y tantos otros experimentos gozarían al participar de una teoría que lo fundamente, y la cuántica, anclada aún en el universo de lo imperceptible, podría abrirse sin temor al universo macroscópico con esta teoría de Bohm. Hoy podríamos decir que desde el lejano misterio que originó el Big Bang al acabado pensamiento científico moderno en constante evolución, se ha fracturado la idea de una realidad dividida donde las partes juegan un rol autónomo de interrelación para establecer un marco referencial altamente desarrollado en donde cada parte solo tiene sentido imbricada en el todo, donde el hombre, integrante obligado de la experiencia de observar, solo puede atisbar en la relación de las partes la existencialidad magnánima de un todo unificador que les da el real sentido de existencialidad. La vida parece ser entonces un proceso donde la actualización del pasado marcha hacia un futuro, si bien no determinado, existente ya en un plano al que no podemos tener acceso, y donde todos nosotros, como partes diferenciadas, llevamos dentro una información sugerente, evolucionada al universo con nuestro crecimiento. Releamos parte de la teoría de David Bohm. A la ciencia teórica no le interesa ni le preocupa en primer lugar observar las cosas, sino observar ideas. El modelo holográfico de la conciencia se basa en que la noción con que trabaja la conciencia no se almacena en ningún lugar especial, sino en todo el cerebro. Y cada vez que la información se utiliza, se hace una selección recogiéndola de todas partes, como ocurre con el holograma existente fuera del cerebro. Cualquier parte de cualquier célula tiene información del todo. Cuanto más células se reúne información, más detallada se obtendrá. Así como en el holograma, si bien cualquier parte al iluminarse informa del todo, cuanto más abarquemos, más nítida y detallada será la imagen. Los rayos de los electrones, las ondas sonoras, podrían constituir hologramas, y nosotros consideraríamos una totalidad indefinida de movimiento, al que llamamos solo movimiento, y que decimos que este es la base de lo manifiesto. Lo manifiesto es, por decirlo así, algo que flota en eso que llamamos holomovimiento, dice David Bohm. El tiempo es una orden de manifestación. El momento, el instante es atemporal.
La verdadera conexión de los momentos se da en el orden implicado, no en el tiempo. El holomovimiento es la verdadera realidad, y lo que ocurre en toda la profundidad de cada momento de tiempo contiene la información de todo él. El conocimiento es la base del entendimiento, y la conciencia del hombre depende del grado de conciencia alcanzado por la humanidad. Así define Bohm la relación entre materia y la mente. Toda la conciencia y toda la materia están básicamente en el orden implícito y se manifiestan como parte en el orden explícito. La distinción entre lo que llamamos materia y conciencia solo está dada en el grado de sutilidad o densidad, dado que la conciencia es una forma más sutil, un aspecto más sutil del holomovimiento. Cuando digo conciencia, digo pensamiento, continúa David Bohm, emociones, deseos, voluntad, toda la vida mental y psíquica. El pensamiento es un proceso material y manifiesto basado en la memoria. El pensamiento tridimensional responde a una mente más profunda. En el orden implicado, todo es uno. No hay espacio ni tiempo. En la materia corriente existe esta separación, aún con lo más sutil de la materia, que es la conciencia. En lo no manifiesto habita la conciencia de la humanidad, los miedos, celos, esperanza, la confusión, el aislamiento. Son problemas básicos de la humanidad que se manifiestan en cada individuo. A medida que las influencias exteriores ejercen su presión, desplegando un desorden en nuestra conciencia, el pensamiento falso, nuestra propia índole, más la razón de ella que reside en lo no manifiesto, no está en un solo individuo, sino en la conciencia no manifestada de toda la humanidad. La contaminación que ha ido acumulando durante siglos, lo que llamaríamos el dolor de la humanidad. Puede decirse que todo el tiempo está en cada momento, y uno de los rasgos fundamentales del tiempo es la secuencia, por la que viene un movimiento posterior que contiene los movimientos anteriores en su pasado, pero no al revés. La estructura del holomovimiento es la repetición, o incluso con mayor regularidad la periodicidad. Si hay algún rasgo característico en el desarrollo de la vida, este es la repetición, la memoria del pasado que está en el presente. Podríamos sintetizar de lo expuesto por David Bohm y junto a los autores citados, quienes encabezan a no dudar gran parte del pensamiento científico moderno, que existió un principio para el universo, que lo que observamos como partes separadas, el orden explícito de Bohm, forman parte de una totalidad indivisa que da un sentido común a cada parte, el orden implicado. Y como en un holograma, cada parte del universo es el todo, y el todo está en cada parte. Lo que diferencia a cada parte es el grado de nitidez con que refleja al todo. El rasgo distintivo del desarrollo del universo es la repetición o la periodicidad de los hechos. Lo que vemos como fenómenos diferentes o elementos distintos del orden explícito son la misma cosa en el orden implícito. Podríamos decir entonces que totalidad, individualidad en cada parte, cada una con distinto grado de nitidez, y repetición o periodicidad son las características fundamentales tanto del universo en su conjunto como de cada parte en particular. La materia y la conciencia, según Bohm, emociones, voluntad, pensamiento, en fin, todo el psiquismo, solo se distinguen por el mayor grado de densidad de la materia respecto de la mayor sutilidad de la conciencia que le da a esta última una expresión más nítida del conjunto.
Quizás se encuentre en este concepto la idea que sostiene la mayoría de las religiones, que conciben a Dios como una gran conciencia universal, inmaterial, presente en cada parte, en todo tiempo y en todo lugar. La Universidad Candegave de Homeopatía ofrece un curso regular de medicina homeopática, dirigidas por los profesores Eugenio y Marcelo Candegave. Las clases están dictadas por prestigiosos profesionales de larga trayectoria internacional y experiencia docente. Están editadas en calidad televisiva y formato DVD para que el estudiante pueda ir formando su propia biblioteca de consulta permanente. Al finalizar el curso regular, el egresado estará capacitado para tomar un caso clínico, efectuar un análisis doctrinario, una repertorización inteligente y su consecuente congruencia con la materia médica homeopática para arribar a una prescripción juiciosa, acorde a los principios de la homeopatía hahnemanniana, fundamentados en el método de la homeopatía pura. Inscríbase en www.universidadcandegave.org. Tenemos hoy la alegría de la visita de un gran amigo de toda la vida, de un hermano español, navarro, el doctor Miguel Ángel Luqui. Hola Marcelo. ¿Cómo estás? Muy contento de que estés aquí, que estés en nuestra radio de la universidad y muy contento de poder compartir con vos en público una de las tantas conversaciones que hemos tenido hace 25 años, ¿no, Luqui? Yo creo que es la misma conversación, que con pequeños intervalos va fluyendo en el tiempo, ¿no? Así es la misma conversación. Recuerdo cuando nos conocimos que todas las noches que hemos pasado hablando, ¿te acuerdas? Y las que nos quedan. Y las que nos quedan, así es. Porque el tema es muy amplio y la reflexión que tenemos acerca del ser humano, de su concepción del mundo, de su manera de enfermar, creo que podemos llegar a conclusiones, pero provisionales. Lo que nos ha hecho aprovechar el tiempo es que cada vez que nos encontramos sabemos que el tiempo es corto. Entonces tenemos que aumentar la calidad de nuestras conversaciones. Eso ha sido así desde hace 25 años. Bueno, ¿no? Vamos a ir profundizando. Claro. Antes que hablemos, que conversemos sobre un tema especial que yo quiero tocar, para quienes nos escuchan, el doctor Luqui fue presidente de la Asociación Médica Homeopática de Barcelona, pero quizás esto no sea tan importante. Lo importante es que él ha sido uno de los 2 o 3 médicos que inauguraron, retoñaron la homeopatía en España allá por la década del 80. La homeopatía había estado prohibida durante largos años por el franquismo. Y como ustedes saben, la homeopatía a principios del siglo XX en España tuvo un auge maravilloso, con traducciones de los libros de Hahnemann, todo un grupo de médicos que no solo enseñaron en España, sino vinieron a América, a la Argentina, a Brasil, a muchos lugares, a Cuba. En Cuba fue introducida la homeopatía justamente por médicos españoles. Pero bueno, el franquismo lo debilitó y Miguel, junto a un pequeño grupo de médicos, retomó en aquella primera mitad de la década del 80 la homeopatía, y hoy en España la homeopatía es una medicina muy importante. Así es. Así es. Nos tocó a una edad muy temprana y con una madurez bastante pequeña, nos tocó conocer al doctor Peiro Rando, que fue el último representante de ese primer florecimiento de la homeopatía en España, y que él ya estaba muy anciano. Nos tocó conocerlo y él nos dio los elementos básicos, nos inició en la homeopatía. Y a partir de ahí exaltó nuestro deseo, ¿no?
Viajamos, invitamos gente a Barcelona, y en mi caso me tocó viajar a Buenos Aires, conocer la escuela argentina, conocer al maestro Pasquero, y me tocó la lotería. Siento que tuve mucha suerte de poder conectar desde un punto de vista intelectual y afectivo y físico con el maestro Pasquero, y me siento depositario también, como tú, Marcelo, y como tantos, depositario de su legado y de la transmisión de un conocimiento del ser humano y de la medicina que viene de muy lejos y que a través de él fluye de nosotros hacia otra gente también. Sí, el maestro dejó la gran impronta en todos nosotros de no olvidarnos al hombre, no solo hablar de la medicina, sino no olvidarnos al hombre, y el hombre desde un punto de vista teleológico, es decir, el hombre con un fin en la existencia, no simplemente el hombre natural que camina sobre la faz de la tierra, sino el hombre que está en la tierra porque tiene un fin en la tierra y tiene una orientación en la tierra, ¿no? Yo entendí que de Pasquero que la vida del ser humano era es un conjunto de signos que, como en lingüística, tienen un significado. Normalmente la observación superficial está basada en los signos de la enfermedad, signos y síntomas, y lo que entiendo que Pasquero nos ha enseñado es a reflexionar sobre el significado. El significado es aquello a lo que apunta el signo, aquello que señala, hacia dónde señala. Y esto es enriquecedor, da sentido no solamente al trabajo médico, pero fundamentalmente lo que da sentido es a la vida de la persona que tienes delante. Claro. Es decir, la persona que tienes delante, a través de tu lectura, a través de tu darle significado a sus signos de enfermedad, entiende y es capaz de aceptar y de trascender el dolor y minimizarlo dentro de un entorno mayor de significado. Y esto es el principio no solamente de la curación, sino de encontrar sentido a la propia vida, encontrar significado al sufrimiento y, por lo tanto, hacerlo útil. Que pienso que el dolor más grande es el sentir que aquello que te está ocurriendo, que a ti te hace tanto daño, no significa nada, ni sirve para nada, es espurio, y eso no es real. Claro, está muy bien eso, ¿no? Pasquero siempre tenía esa... colocaba al hombre y su enfermedad no en una situación de conflicto, ¿no? Que creo que es una interpretación muy fina, pero muy nítida de lo que quería decir Hahnemann, ¿no? El hombre y su enfermedad como un conjunto y con un significado, ¿no? Así es. Porque mucho se ha trabajado en los últimos años desde la psicología, desde otro tipo de observaciones sobre el sentido de la enfermedad, ¿no? Pero Pasquero, y como lo que estás diciendo, le daba un sentido a la enfermedad, yo diría casi religioso, que era retomar el espíritu de lo que Hahnemann utilizó. Yo te siento de ti, perdona, ¿sí? No me gusta la palabra religioso. ¿Cómo lo nombrarías? No me gusta. Yo no lo calificaría porque religioso parece que tenga que ver con las religiones. Claro, no en ese aspecto. O que tenga que ver con algo aparte del hombre. Claro. ¿No? Yo decía religioso en el sentido de ese concepto que tenía Pasquero de el hombre con esa necesidad de religarse. Desde ese punto de vista, sí. De religarse con el todo, ese concepto que tenía Pasquero,
no institucional, digamos así, de la cuestión. Sí, en un sentido etimológico. Entonces que la enfermedad tuviera en el hombre esa, el despertar de la enfermedad del hombre tuviera un significado como para que el hombre pueda abrirse a esa comunicación, a eso que Pasquero llamaba religarse con los demás, ¿no? Sí, así es. El otro día tuvimos una conversación muy buena en la escuela de Pasquero, cuando nos vimos en este viaje tuyo primero, de este año, y vos hablabas de la trascendente que era la actitud del médico. Así es. ¿No? Me gustaría que lo conversáramos de nuevo. Yo pienso que el hombre, cualquier hombre, determina con su actitud su vida. Es decir, uno vive en la opinión que tiene de las cosas, no vive en las cosas en sí mismas. O sea, uno vive en lo que cree, vive en lo que piensa, vive en lo que imagina. Y en la medida que lo que piensa, lo que cree, lo que imagina corresponde con lo que sucede, ahí hay una congruencia, digamos, en su vida, y puede fluir de forma gozosa. Cuando se establece una diferencia entre lo que uno cree, piensa o imagina que son las cosas, o es el mismo, si hay una diferencia entre lo que él imagina y lo que ocurre en realidad, ahí se produce un dolor, un valle, una falta de congruencia en la que se llena con la enfermedad. Ese valle se llena con síntomas. Este es un aspecto de la relación del hombre con el mundo, en el que el hombre se vive en la opinión que tiene de las cosas. También es cierto que el hombre, con su opinión, con su actitud, con lo que él cree, determina y hace que las cosas sean de una determinada forma. En el terreno de la relación médico-paciente, la actitud del médico, su posicionamiento interno a la hora de mirar el mundo, a la hora de mirar el paciente concretamente, va a determinar que el paciente, primero, va a determinar una lectura de significado en los síntomas del paciente, uniendo con lo que decíamos antes, y segundo, va a determinar una calidad en la relación que exaltará o no la capacidad curativa de esa persona. Nos decía Pasquero que cuando frente a la persona enferma en el consultorio, hemos de relacionarnos o tratar de ver o imaginar la mejor posibilidad de esa persona, que es como un llamado a lo mejor que esa persona tiene dentro de sí misma. Relacionarnos con alguien, no por lo que en ese momento actual es y manifiesta, sino por la mejor posibilidad que tiene, es exaltar en él su expresión mejor, más sana, más fuerte, más lúcida. Y esto es lo que posibilita y facilita que esa persona exprese de él su mejor cara. Ese era un pensamiento muy fuerte del maestro, que siempre lo daba en las clases, y también corresponde a una filosofía que hubo en un momento en la humanidad muy importante, que fue ver al otro como debe ser, ¿no? Para, como decía Kierkegaard ahí, para descender hasta el lugar donde está y ver por qué no es, ¿no? O sea, ver al otro como debería ser, lo que el otro es en esencia, ¿no? Pero para eso hay que hay que mirarlo desde otro lado, claro, también, desde otro lugar nuestro. O sea, tú no puedes ver como el otro es en esencia si no te posicionas desde tu esencia. Claro.
O por lo menos si no veo cuál es mi esencia. Primero, como decíamos, tienes que creer en ello, es decir, primero hay que darle credibilidad a esa posibilidad. Pero necesariamente si no te sitúas en ello, tú no puedes ver al otro en ese lugar. Es decir, este es el asunto. ¿Y este es el aspecto de la unidad también. ¿Y cómo te parece cuál sería el camino hacia uno, hacia ese interior de uno, que ese es ese lugar donde uno es receptáculo de una doble influencia, digamos así? No solo de la influencia del mundo. Uh-huh. Porque si quedamos atrapados en la influencia del mundo, quedamos atrapados en la emisión de un juicio. Este es tal o cual, o es así o es asá. Y ahí estamos caminando por el límite nuestro y no caminando hacia la profundidad de nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Entonces estos años, ¿cómo has llevado adelante este caminar hacia adentro, esta búsqueda del ser de luz, digamos así, que está en nuestro interior? Cuando uno tiene 25 años cree que descubre el mundo, que descubre el Mediterráneo, que descubre, ¿no? Cree que él va a hacer es algo especial en esa búsqueda, ¿no? A los 50, nos estamos situando ya, el posicionamiento varía, ¿no? Te das cuenta de que todos los hombres, en todos los tiempos, han hecho el mismo recorrido, todos sin excepción, cada uno en su nivel, cada uno desde la posibilidad que su herencia y su determinación genética le posibilita, pero todos buscamos entrar en la casa del amor, cada uno por donde pueda. Todos admiramos, queremos acercarnos al espíritu. El espíritu se manifiesta en la belleza, en la inteligencia, en la lucidez, en la creatividad, en todo eso que nos atrae. Lo que nos atrae del otro es su espíritu. Lo que nos atrae de las cosas a todos, no solamente a nosotros. El camino hacia ello, que es un camino fisiológico, digamos, que no hay que forzarlo, cuando se quiere, si se quiere hacer con más intensidad, requiere silencio, requiere soledad, requiere prescindir de determinados alimentos para que la percepción, que los sentidos sean más sutiles y puedan... requiere una cierta ascesis, uh-huh. Una cierta purificación. Es necesario limpiar el corazón de emociones que enturbian, de emociones que imposibilitan el reflejo del otro en uno mismo, que es la manera de conocer. O sea, uno conoce al otro por el reflejo que produce en sí mismo. Claro, por resonancia, de alguna manera. O sea, yo conozco lo externo en mi interior. Mirando en mi interior puedo entenderte o entender el mundo, en cómo se refleja dentro de mí. Y en el exterior me entiendo a mí mismo. En el mundo me conozco a mí. Y en mí conozco el mundo. Para que esto se produzca, se ha de dar una purificación o una limpieza de ese órgano sutil que es el corazón, a través del cual uno puede conocer, porque el corazón limpio es capaz de ver lo que no ven los ojos, o es capaz de escuchar los que los oídos no escuchan,
o es capaz de sentir lo que los sentidos no traducen. Entonces, esto es un proceso que no es que uno no ha inventado, que forma parte de las tradiciones verdaderas y que cada cual con su mejor intención ha de buscar para encontrar y saber por dónde ha de hacerlo, pero en principio para todos es el mismo. Miguel Ángel Luqui, ahora volvemos. Los seminarios que ofrece la Universidad Candegave de Homeopatía constituyen una oportunidad invalorable de actualización y de educación continuada en homeopatía. Los mismos, íntegramente desarrollados por prestigiosos homeópatas, versan sobre una gran variedad de temas de interés central para el médico homeópata, apelando a la más moderna tecnología disponible en Internet y accesibles en formato televisivo y calidad DVD. Usted podrá comenzar así la construcción de su propia biblioteca de homeopatía. Adquiéralos en www.universidadcandegave.org. Este camino del que estábamos hablando hacia el interior es como la búsqueda de un tesoro, decíamos recién en el intervalo, ¿no? Relatame de nuevo esto que hablamos, que es tan bueno. Sí, existen dos maneras de alcanzar el objetivo, ¿no? Una es brusca, repentina, que destruye el razonamiento y aniquila la discriminación y lleva a la locura, al loco de Dios, ¿no? O la persona que ha percibido cosas que han destruido su capacidad de comprender y está fuera de sí, ¿no? Y existe una manera más pausada de acercamiento a esa realidad con mayúscula de alto voltaje, que te puede aniquilar si la tocas, que requiere, digamos, un caminar pausado, que es un caminar y es una atracción también. Claro. Que se hace corto o largo, y eso ya es parte de la opinión, pero en el que hay regalos, que hay, decíamos que uno va a llegar al mar y tiene conciencia de que eso llegamos, es que pues que hay ríos y hay agua por el camino que te permite ir refrescándote, ¿eh? O sea que es un proceso paulatino de caminar hacia una comprensión, a un nivel de comprensión que se anuncia magnífico en la medida que vamos encontrando significados a las cosas. En este proceso yo entiendo que es como la verdadera investigación básica de la homeopatía. ¿Cuál sería la investigación básica en nuestra ciencia? Sería la investigación acerca de uno mismo, que es en definitiva el instrumento terapéutico, y la reflexión acerca de los instrumentos ocasionales, como son el remedio, como es el agua, en aquello en lo que se prepara el remedio. Es decir, este tipo de caminar en la búsqueda de significados es la investigación básica de la homeopatía, que eventualmente se ha de aplicar a la clínica, que eventualmente se ha de verter en conocimiento médico, pero digamos hay algo que está desconectado, digamos, de la práctica, o no desconectado, sino aparte de la práctica, que es la reflexión y la afinación de la percepción interna. Ahora, quiere decir, en tu opinión, que
el acto médico debe ser una conjunción entre el acto médico homeopático, ¿no? Entre la prescripción del mejor remedio que podamos tener, más este ejercicio hacia el otro, que no es más que un reflejo del ejercicio hacia uno, a los fines de aquello que Pasquero decía, exaltar la voluntad de curación, que es la voluntad no de la fuerza, digamos así, sino del deseo, ¿no? Es decir, hay una... me gustaría que habláramos un poco sobre esa balanza, ¿no? El remedio y médico, ¿no? ¿Cuál es tu opinión respecto de la relevancia que tiene el remedio, o el tratamiento homeopático, y la relevancia que tiene esta actitud médica? Sí. Para hacer un acto médico, primero tienes que ser médico. Claro. ¿Quién te hace médico? ¿La facultad dándote un título? No. La vida. No. Te hace médico el paciente. Claro. El paciente que se sienta delante tuyo es el que te hace médico. Es decir, así como tú con tu mirada exaltas en él lo mejor, él con la suya realiza en ti el médico. O sea, el paciente con su mirada, con su actitud, te hace médico. Te sitúa en el lugar que él necesita para que ocurra la curación. La curación es es un hecho que ocurre eventualmente, que ocurre si Dios quiere, en el lenguaje más tradicional, en la medida que las piezas se sitúan correctamente también. Y las piezas son estas, es decir, es el paciente que te mira y te ubica como médico, tú que te sientas en la silla del médico, en el que en esa circunstancia o en ese momento eres médico, porque el paciente te hace médico, el niño o la persona que tiene delante, y tú tienes instrumentos para desbloquear los bloqueos energéticos de esa persona, o instrumentos para estimular determinados aspectos o para inhibir otros. Instrumentos como son la palabra, como es el gesto, como es la mirada, como es el remedio homeopático, instrumentos más o menos sutiles, más o menos fuertes en función, o más o menos groseros o manifiestos, en función de del nivel en el que esté el bloqueo. Y entiendo que ser médico es más amplio, más amplio que ser homeópata. Que ser homeópata es una parte del ser médico, pero que el ser médico implica otros muchos aspectos, como te digo, de la palabra, de la mirada, que no son homeopatía. La homeopatía es el uso de los similares con el remedio homeopático. Entonces, ahora, lo que nos ha enseñado Pasquero es algo más que homeopatía. Nos ha enseñado a ser médicos. Y usar la homeopatía como instrumento. Entonces, como médicos tenemos otros instrumentos también, que podemos usar, o que si queremos usar, o podemos, que son necesarios también muchas veces para desbloquear alguna situación, o para... Desde ese punto de vista entiendo que mi aspiración, hija de la mirada de Pasquero, es ser médico. Y poder usar la homeopatía como un instrumento extraordinario, como una llave que abre muchas... es una llave universal, estas, o si no universal, muy general, muy amplia, con el que puedes mover muchos tornillos de muchos tamaños. Si el observador influye el observado, que es una realidad, todo esto que parecen, digamos así, una ponencia, digamos así, puesta, digamos así, al servicio nada más que de la filosofía, en el acto médico, esto se hace realidad, ¿no? La realidad cuántica es que el observador influye en lo observado. También influye en el observador la imagen que él tiene del mundo, porque de esa manera es como recibe a su paciente. Es interesante esto,
que decías hace un minuto de el paciente nos hace médicos, ¿no? Totalmente. Eso es así. Pasquero decía algo muy importante, que era, él decía, cada paciente que viene al consultorio hay que vivirlo como una persona que nos trae un regalo. Entonces nosotros nos colocamos en una situación de receptividad con el paciente. A ver, ¿qué me trae este paciente? Con todo lo que me dice, ¿cuál es el regalo que me trae para mí? Por esa manera uno recuperaba una mirada de niño, que no es de un niño, que es del niño consciente que debemos despertar internamente. No esa inocencia, sino esa mirada abierta, ¿no? Hay un paso más en eso, entiendo, un paso más, no sé si es un paso más, pero un matiz de ese asunto, que es que ¿de qué me va a curar este paciente que entra? Claro. O sea, por eso decía, ¿qué me trae a mí de curativo este paciente que viene, ¿no? ¿De qué me cura mi paciente? Claro. A mí yo no sé por qué Pasquero me daba las gracias después de permanentemente, ¿verdad? Pero a mí me hacía pensar, ¿no? Bueno, si yo soy el que le tengo que dar las gracias a él, ¿por qué él me da las gracias a mí, ¿no? Porque aquí hay algo que es muy... Primero, bueno, escribiríamos un libro sobre el sentido del agradecimiento y la gran llave que es el agradecimiento para que venga más. La mejor manera de abrir para que siga fluyendo es agradecer. Sí, agradecer es vaciarse también. La manera de cerrar el grifo es no agradecer. Claro. Si no reconoces lo que te viene, no viene más, o no percibes más, aunque venga. Bueno, el agradecimiento es una gran llave, contrario al resentimiento. Claro. Es la que abre el corazón, es la percepción de que la mano de Dios está abierta. El paciente viene a curarnos, el paciente viene a curar al médico de su orgullo, de su ignorancia, de su ceguera, de su dolor, viene a darle una lección para que no caiga, viene a darle una fuerza, viene a alimentarlo, viene a traer un dinero para que pueda alimentar a sus hijos. El paciente viene con muchos regalos, viene con muchas... Y con una necesidad de que tú le entiendas, le acojas, no le juzgues, creas en él, le des confianza. Y cuando ocurre eso, después el medicamento funciona, incluso que sea poquito similar. Claro, un error... quizás el más grave que tiene el homeópata es establecer un juicio con el paciente, ¿no? Tantas veces hemos escuchado profesores de todas las latitudes, ¿no?, hablar de esta observación que tenemos que hacer del gesto, de la palabra, de cómo se para, y si bien esto tiene un significado en la consulta médica, yo siempre he pensado que esa mala comprensión de lo que Hahnemann dijo, el observador libre de prejuicios, nos coloca por fuera del paciente, es decir, es una búsqueda ridícula de situación frente al paciente, es decir, colocarse por fuera, o sea, verlo desde fuera al paciente, cuando lo que estás proponiendo y lo que estoy de acuerdo que proponía Pasquero era distinto, era dejarse llevar por el paciente, y como decimos, creerle, ¿no? Pasquero siempre decía, para mí mis pacientes son todos buenos, si son desde el punto de vista humano criticables o no, que lo haga otro, es decir, yo, mi primer acercamiento al paciente es pensar que es bueno, porque dentro de él, ¿no? Dentro de él hay alguien exactamente igual o que resuena conmigo. Y citaba siempre a Pascal, ¿no?
cuando Pascal decía, yo he podido cometer cualquiera de los pecados, ¿no? ¿Te acordás en las clases? Y además, ¿no? Es así. Y además es así de real. Es la única manera de poder abarcar la situación que el paciente pueda expresarte. La única manera de estar sereno, porque hay un seminario en la universidad donde hay unas clases de Pasquero y unos casos tomados por Pasquero en vivo, muy elocuente de todo lo que estamos hablando, porque ahí se ve como Pasquero estaba, aunque hubiera gente mirando distintos profesionales mirando la toma del caso y él hablando con el paciente, teniendo que dar una clase, etcétera, etcétera, como él en esa relación, ¿no? Afectiva, no afectuosa, sino afectiva, generaba un ámbito en el cual el paciente revelaba su vida y lloraba o se reía o contaba cosas que a lo mejor no las hubiera contado con un profesional en el gabinete solitario de algún consultorio, ¿no? Sí, tantas veces dices, el paciente confiesa, esto no se lo he dicho a nadie, o esto que no sé por qué le estoy diciendo lo que le estoy diciendo, o no sé, el paciente también se sorprende de lo que ocurre en ese momento. Creo que es muy muy importante el momento de la entrevista, ese momento irrepetible, ese instante o ese rato, esa situación que se crea de la entrevista, de la primera entrevista, de la segunda entrevista, porque eso puede ocurrir en cualquiera de ellas, ¿no? Ese momento creo que es clave para la evolución de la enfermedad y para la transformación del estado del paciente. Muchas veces los homeópatas nos vemos, y yo trato siempre de correrme de ese lugar, como digo en las clases, la obligación de preguntar sobre los síntomas, ¿no es cierto? O sea, está haciendo la consulta y entonces, todavía no le he preguntado de los síntomas generales, no me le pregunté los sueños, me olvidé de preguntarle sobre la transpiración, y todos esos preconceptos son los que contaminan la consulta médica, ¿no? Porque ese estar pensando otro discurso hace que el paciente no entre en sintonía con nosotros y no pueda contarnos, porque no aparecen tampoco en su mente, lo que le pasa. Porque lo interesante de Pasquero era que este desarrollo interior resonante con el otro, lo que lograba es que el otro contara lo que verdaderamente era lo profundo y particular en él, sí, pero su dolor de vida, ¿no? Esa respuesta o esa manera de contarlo puede darse a partir de una pregunta acerca de la transpiración. Sí. Es decir, que pero yo me refiero a la actitud del médico que está pensando en el interrogatorio, ¿no? Está pensando entonces es una esquizofrenia. Es una esquizofrenia. No estás ahí, estás en tu pensamiento. En el interrogatorio. Estás ahí de cuerpo presente nada más. Claro, y eso es. Pensando, le voy a decir esto, le tengo que decir aquello. Claro, o me olvidé mientras el paciente está hablando, me olvidé de preguntarle sobre los deseos y las aversiones, ¿no? Hay que fluir, Marcelo. Sí. Hay que fluir en la situación. ¿Cuánto dura una consulta médica tuya, una primera consulta? Es un poco imprevisible. Con los años también te haces con una técnica, digamos, ¿no? Que te hace encuadrar las cosas en cierta forma. De entrada estoy abierto a que dure lo que tenga que durar. Las cosas que duran mucho no me gustan. O sea, si dura mucho la entrevista, no me da buena sensación. Me pasa lo mismo. O he hablado demasiado del paciente. Para mí, normalmente, entre 45 minutos y 50, 60 minutos es lo que puede durar una primera entrevista. Sí, para mí me pasa lo mismo. Yo tengo la sensación de haber perdido ese momento, cuando se hace mucho más larga y está muy llena de palabras. Muy llena de repeticiones o de palabras, entonces ya no falta nitidez en la vivencia. Porque hay que tener en cuenta que la capacidad de estar concentrado del médico también tiene un límite. Yo conozco mi límite también de estar concentrado en esta situación, y también la capacidad del paciente para
para aguantar la presión de la presencia y de la pregunta y de la actitud del médico también es limitada, claro, necesariamente. Entonces, más allá de 45 minutos, 60 minutos, no procuro, si ocurre, si veo que se prolonga, corto y digo, bueno, seguiremos otro día, ya hablaremos de otras cosas. No me siento, pocas veces me siento con la obligatoriedad de prescribir en la primera intervención. Muchas veces lo hago, pero otras no. Y digo, bueno, pues llámeme, o yo le llamaré dentro de unos días, o me gustaría, o cuando le vuelva a llamar, pues le pregunto otras cosas, entonces matizo algún aspecto. No necesariamente tiene que ocurrir en la primera entrevista todo, ¿no? En el curso regular que damos en la universidad, una de las cosas que hacemos hincapié permanentemente es en que la consulta médica no sea una situación obligada, sino que, al contrario, hay que partir de una realidad universal, que, como decías hace un rato, el paciente está ahí, uno está aquí. Por algo será que nos hemos encontrado en esta orden manifiesto de la existencia. Algo el paciente me trae a mí para que yo modifique, para que yo sea mejor persona, y algo podré hacer yo por él. Y desde esta tranquilidad, o desde esta certeza de que algo va a ocurrir, que por algo estamos allá de juntos, más allá de mi voluntad, mi grado de desarrollo personal, mi entendimiento y demás, más allá de eso, desde esa certeza de que algo está ahí y que va a surgir, es donde la consulta es tranquila, serena, y uno puede esperar los tiempos que debe esperar, porque como decís, nosotros también decimos permanentemente en el curso, no hay por qué prescribir en la primera vez que vemos al paciente. Pocas veces es necesario, pocas veces hay una necesidad urgente de intervenir, ¿no? La mayoría de los problemas que se nos presentan son de tipo crónico o subcrónico, ¿no? Eugenio siempre habla de que los homeópatas, sobre todo los homeópatas de larga experiencia, deberían escribir algo sobre la soledad del homeópata, ¿no? Que es como un gran tema, la soledad del homeópata, que es la soledad del médico, por supuesto, sí, ¿no? Pero la soledad del homeópata. Yo me doy cuenta que uno de los grandes errores de la homeopatía es que el médico no tenga la libertad de poder desarrollar sus facultades de hombre y simplemente desarrolle las facultades de homeópata, ¿no? Es decir, cuando los médicos que empiezan a estudiar homeopatía y entonces se encuentran con esa inmensidad de materia médica, la doctrina que tienen que estudiar, y sienten que eso es como inabarcable, ¿no? Cuando en realidad la propuesta tendría que ser una propuesta mucho más sana y mucho más valorable, que es, bueno, esa persona se acercó a la homeopatía, por algo se acercó a la homeopatía, y la homeopatía también, como si fuera un paciente, le va a enseñar cosas y él va a aportar cosas, y frente a los pacientes estamos todos igual. Había un médico italiano, un gran amigo, que me decía, mira, frente al paciente nadie es Hahnemann, ¿no? Y al mismo tiempo el médico debe acercarse a Hahnemann, es decir, desde el punto de vista homeopático. De cualquier manera, lo trascendente de nuestra charla ha sido, me parece, revalorizar el acto médico desde un lugar más completo, ¿no?, que el acto del homeópata, ¿no? Es decir, el acto médico como un valor en sí mismo, ¿no? El acto médico como algo que es capaz de curar o de enfermar tanto al paciente como al médico, ¿no? Sí, sí. Y darnos cuenta de esa resonancia que debemos buscar, ¿no? Primero en nosotros, para podernos encontrar con el otro, ¿no? En la medida que
miramos al otro en ese lugar, no diría puro, pero lejano quizás a la actitud que pueda tener superficial, es en la medida que nosotros nos podemos encontrar con el que también está dentro nuestro, ¿no? Ese punto de unión que en la editorial tocamos con la cuántica, ¿no? Que la cuántica lo atisba desde las, digamos así, de las investigaciones, y la filosofía lo ha hablado durante tanto tiempo, pero bueno, la homeopatía tiene esa posibilidad, ¿no? De que nosotros hagamos un ejercicio sobre nosotros mismos, ¿no? No yo el homeópata que voy y que curo con mi sabiduría al paciente, sino yo el médico que he tenido la formación como médico homeópata, que me ha dado quizás el instrumento mejor para poder curar, pero yo hombre con ese instrumento. Sí, ahí hay una gradación. Uno tiene que ser persona, tiene que ser hombre, tiene que hacerse humano, y porque no somos humanos, somos humanos porque tenemos la herencia de nuestro padre Adán, desde mi punto de vista, pero esa herencia hay que actualizarla, hay que cobrar la herencia, hay que hacerse humano en un sentido completo. Eventualmente, si eres humano, puedes ser médico, que es una forma de ser humano o una manera de presentarse lo humano en el mundo, y si eres médico puedes usar la homeopatía. Entonces hay un camino para llegar a la homeopatía que pasa por el hacerte persona y comprender la función del médico primero. Bueno, y con esto nos quedamos. Este es como tu mensaje, Miguel. Una alegría, una emoción estar con vos, como tantas veces. Siempre nos juntamos en el camino y bueno, este es otro de los puntos de encuentro. Bueno, que haya más. Que haya más, así es. Esta fue una transmisión de Radio Universidad, órgano oficial de la Universidad Candegave de Homeopatía, Distance Learning University. Recorra las aulas de nuestra universidad en www.universidadcandegave.org. Hasta la próxima.